Empezamos una nueva semana. Gracias por estar acá en TN23 a la medida. Gracias por estar en Telediario y también en Radio Cadena Sonora. Sandy, un gusto poder saludarte en esta noche. Lista, ¿verdad?, para estos análisis. Así es, Julio. Muy buena noche. Gracias. Inicio de semana para ti, para todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar pendiente y también por sus comentarios y sus análisis. Vamos a iniciar con el primer tema que tenemos preparados porque hace unas horas se dio a conocer los nuevos casos que se han registrado hasta el momento, Julio, y precisamente el presidente de la República envió un mensaje donde da a conocer los datos actualizados y se los queremos presentar a continuación en la siguiente nota. ¿Quieres saber cuántos casos de COVID-19 hay en Guatemala? Preste atención. Tenemos un total de 11 nuevos casos reportados. De ellos, 10 son de género masculino y 1 es de género femenino. Los rangos de las edades de los 11 nuevos casos son una persona entre 11 y 20 años, 2 entre 21 y 30, 3 entre 31 y 40, 1 entre 41 y 50, 1 entre 51 y 60, una persona entre 61 y 70 años y 2 personas entre 71 y 80 años para ser al día de hoy 167 casos. Seguimos con los mismos 19 recuperados, 5 personas fallecidas y 142 casos activos actualmente. La distribución de los 167 casos es la siguiente. Los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques alcanzan un total de 134 casos, es decir, un 80.23% del total. Los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos continúan con 12 casos que representan un 7.18% de los casos. En tanto, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso reportan 4 casos para un total del 2.40% de los casos. Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu suben a 8 casos, uno más que ayer, y representan un 4.79% del total. Por último, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá se mantienen con los mismos 9 casos para un total de 5.40% del total. El 89% de las personas han respetado la cuarentena, es decir, no han salido. Un 11% han sido malcabrestos y hemos tenido que hacer que más personas se incorporen a la cuarentena producto de la acción irresponsable de ellos. Asimismo, el mandatario dio detalles sobre la distribución de cajas de alimentos y mascarillas. Respecto a las cajas de alimentos que se están distribuyendo, hoy vamos a repartir 11.415 cajas, solo hoy, y llevamos entregadas hasta el día de ayer 46.639 cajas. Las cajas del día de hoy serán repartidas en el municipio de Villanueva en áreas muy importantes de precariedad que están urgidas de alimentos. Estimados conciudadanos, quiero contarles también que hoy iniciamos la entrega de mascarillas. Como pueden ustedes observar en imágenes que ya están circulando, se inició el proceso en los mercados de la ciudad capital, en 5 de ellos, en un grupo de 170 personas que está entregando la mascarilla cara a cara. Es decir, llegan con la persona que está comprando o está vendiendo y le entregan la mascarilla anotando en el teléfono celular, en una página creada para el efecto, el número de su EPI. Se despliegan todos los datos de manera tal que una persona no pueda ir dando vuelta y vuelta recogiendo mascarillas en una fila. Hemos tratado de mantener el distanciamiento social en la entrega de estas mascarillas de manera tal que podamos seguir todos los días llevando más mascarillas para que podamos tratar de sacar los 3 millones de mascarillas en el menor tiempo posible, sean repartidas a toda la población. El mandatario hizo el llamado a los alcaldes a entregar los informes de los vendedores informales que necesitarán apoyo económico. Quiero decirles también que hemos notado en algunos municipios cierto problema con los alcaldes que han estado invitando a la gente a hacer grandes colas para ser apuntadas en el comercio informal. Miren, ese no es el procedimiento. Les explico cuál es el procedimiento.
Las municipalidades tienen la obligación de tener determinado quién es un vendedor informal en su municipio. Por ejemplo, el alcalde de Panajachel tiene que saber quiénes son los del mercado informal en la calle Santander. Yo aquí como presidente no puedo saber quién es el que vende las pulseras, las señoras que venden las pulseras en la calle Santander, ahí en Panajachel, pero el alcalde del lugar sí. ¿Qué necesitamos entonces? Que el alcalde nos entregue una declaración jurada en donde nos da el nombre de las personas que él tiene registradas como vendedores informales en su municipio. Él nos hace la declaración jurada, nos entrega el nombre de la persona, su número de DPI y su número de teléfono. Esos listados son autorizados inmediatamente, trasladados al Banco de Ban Rural y se le hace la acreditación al teléfono para que la persona pueda ir con esa autorización a un cajero, pueda meter el código que le aparece en su celular y poder después en la opción de transacción sin tarjeta poder meter su número de DPI para que el cajero le dispense hasta 1,000 quetzales. No tienen que venir a Casa Presidencial, no tienen que ir a las municipalidades, son los alcaldes los que ya tienen el registro. De hecho, estamos recibiendo los listados de los alcaldes donde nos están entregando, por ejemplo, las nóminas de los pilotos del transporte urbano de sus municipios que la municipalidad tiene registrada y nos los están dando. Eso los pasamos al formato que nos exige el banco y inmediatamente se procede a la acreditación. Quiero hacer énfasis en esto para que podamos ir ordenando, porque no se trata de ver, como lo hemos visto, a alcaldes poniendo a la gente a hacer una gran cola en donde lo único que ponen es en riesgo a las personas de contagio. No es así. Los alcaldes tienen la obligación de saber quiénes son los que venden informalmente, porque los alcaldes al final son los que dan la autorización a las ventas que están en las calles en todas las circunscripciones municipales. El gobierno no puede saberlo, pero los alcaldes sí. Así que les pido la colaboración a los alcaldes para que nos ordenemos y podamos salir con estas 200,000 familias beneficiadas lo antes posible. De a conocer que la PNC no va a detener a las personas que no porten las mascarillas, se entregará un citatorio para acercarse al Ministerio de Salud a pagar la multa. Quiero aclararles algo. La policía no va a detener a la gente que no tenga mascarilla. Le va a entregar un citatorio para que se presente a pagar la multa correspondiente en el Ministerio de Salud. Y esa multa va a servirnos para tener fondos para poder seguir combatiendo la enfermedad. Por lo tanto, aquí el reto es que no les pongan la multa. Todas las personas que inmediatamente les sea puesta las multas van a recibir su cobro y se iniciarán los procesos judiciales posteriormente a aquellos que no lo paguen, de manera que paguen sus multas, que van desde 7,000 quetzales hasta 150,000 quetzales, dependiendo si la persona que está usando la mascarilla es portadora del virus. Si es así, la multa es la más grande, y si no es portadora del virus, la multa es la más pequeña. Bueno, ahí lo tiene usted, lo escuchó claramente, lo vio también acá en A la Medida. El presidente Alejandro Giammattei en conferencia de prensa dio a conocer estas medidas y estos casos, precisamente hoy 11 casos. Pero, Sandy, después de 1,600 pruebas que se realizaron del viernes al día de hoy, parece un número no muy relevante y eso nos indica que vamos bien. En los últimos días, en sus conferencias de prensa, Giammattei, Sandy, ha estado haciendo el llamado al aislamiento social, al distanciamiento y a la utilización de la mascarilla. Sin embargo, a pesar de lo oportuno de las medidas de prevención adoptadas por nuestro gobierno y a pesar de esta contención que ha sido reconocida inclusive internacionalmente, el número de casos sigue aumentando, pero esto es lo que se proyecta, esto es lo normal, tal y como se ha analizado en otras ocasiones. Lo importante en este tema es, como hemos dicho, Sandy, acá en A la Medida, aplanar la curva de infecciones. En otras palabras, esto significa el poder retardar lo más posible de casos que se den al unísono. De esta manera, entonces, el Estado de Guatemala va a poder controlarlos. Definitivamente las acciones que se han tomado han tenido algunos resultados y obviamente
Se espera que para la última semana de abril, la primera semana de mayo, sí, estas semanas sean las más críticas, donde se podría dar un repunte. ¿Y por qué se hace esta mención? Porque según la experiencia de otros países, en las semanas que se han contabilizado, esas serían entonces las semanas de un repunte en la gráfica de los casos, y por lo tanto es que se están tomando las medidas. Yo creo que es importante para poder contener esta enfermedad que sigue amenazando. Definitivamente que lo es. De hecho, el mismo presidente Alejandro Giammattei dos cosas ha dicho que no tenemos que olvidar. La semana pasada nos decía lo peor está por venir, y es muy obvio. Es decir, por eso es que se están acondicionando no solo los hospitales, digamos, de campaña para el COVID-19 aquí en el Parque de la Industria, en el Petén, en Zacapa, en Escuintla y en Quetzaltenango, sino que también de alguna u otra forma él decía, él mismo de sus palabras decía en su mensaje. Empezamos una nueva semana. Gracias por estar acá en TN23 a la medida, gracias por estar en Telediario y también en Radio Cadena Sonora. Sandy, un gusto poder saludarte en esta noche. Lista, ¿verdad?, para estos análisis. Así es, Julio, muy buena noche. Gracias. Inicio de semana para ti, para todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar pendiente y también por sus comentarios y sus análisis. Vamos a iniciar con el primer tema que tenemos preparados, porque hace unas horas se dio a conocer los nuevos casos que se han registrado hasta el momento, Julio, y precisamente el presidente de la República envió un mensaje donde da a conocer los datos actualizados y se los queremos presentar a continuación en la siguiente nota. ¿Quiere saber cuántos casos de COVID-19 hay en Guatemala? Preste atención. Tenemos un total de 11 nuevos casos reportados. De ellos, 10 son de género masculino y 1 es de género femenino. Los rangos de las edades de los 11 nuevos casos son una persona entre 11 y 20 años, 2 entre 21 y 30, 3 entre 31 y 40, 1 entre 41 y 50, 1 entre 51 y 60, una persona entre 61 y 70 años y 2 personas entre 71 y 80 años, para ser al día de hoy 167 casos. Seguimos con los mismos 19 recuperados, 5 personas fallecidas y 142 casos activos actualmente. La distribución de los 167 casos es la siguiente. Los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques alcanzan un total de 134 casos, es decir, un 80.23% del total. Los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos continúan con 12 casos que representan un 7.18% de los casos. En tanto, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso reportan 4 casos para un total del 2.40% de los casos. Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu suben a 8 casos, uno más que ayer, y representan un 4.79% del total. Por último, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá se mantienen con los mismos 9 casos para un total de 5.40% del total. El 89% de las personas han respetado la cuarentena, es decir, no han salido. Un 11% han sido malcabrestos y hemos tenido que hacer que más personas se incorporen a la cuarentena producto de la acción irresponsable de ellos. Asimismo, el mandatario dio detalles sobre la distribución de cajas de alimentos y mascarillas. Respecto a las cajas de alimentos que se están distribuyendo, hoy vamos a repartir 11.415 cajas, solo hoy, y llevamos entregadas hasta el día de ayer 46.639 cajas. Las cajas del día de hoy serán repartidas en el municipio de Villanueva, en áreas muy importantes de precariedad que están urgidas de alimentos. Estimados conciudadanos, quiero contarles también que hoy iniciamos la entrega de mascarillas. Como pueden ustedes observar en imágenes que ya están circulando, se inició el proceso en los mercados de la ciudad capital, en 5 de ellos, en un grupo de 170 personas que está entregando la mascarilla cara a cara,
Es decir, llegan con la persona que está comprando o está vendiendo y le entregan la mascarilla anotando en el teléfono celular, en una página creada para el efecto, el número de su EPI. Se despliegan todos los datos de manera tal que una persona no pueda ir dando vuelta y vuelta recogiendo mascarillas en una fila. Hemos tratado de mantener el distanciamiento social en la entrega de estas mascarillas, de manera tal que podamos seguir todos los días llevando más mascarillas para que podamos tratar de sacar los 3 millones de mascarillas en el menor tiempo posible, sean repartidas a toda la población. El mandatario hizo el llamado a los alcaldes a entregar los informes de los vendedores informales que necesitarán apoyo económico. Quiero decirles también que hemos notado en algunos municipios cierto problema con los alcaldes que han estado invitando a la gente a hacer grandes colas para ser apuntadas en el comercio informal. Miren, ese no es el procedimiento. Les explico cuál es el procedimiento. Las municipalidades tienen la obligación de tener determinado quién es un vendedor informal en su municipio. Por ejemplo, el alcalde de Panajachel tiene que saber quiénes son los del mercado informal en la calle Santander. Yo aquí como presidente no puedo saber quién es el que vende las pulseras, las señoras que venden las pulseras en la calle Santander, ahí en Panajachel, pero el alcalde del lugar sí. ¿Qué necesitamos entonces? Que el alcalde nos entregue una declaración jurada en donde nos da el nombre de las personas que él tiene registradas como vendedores informales en su municipio. Él nos hace la declaración jurada, nos entrega el nombre de la persona, su número de DPI y su número de teléfono. Esos listados son autorizados inmediatamente, trasladados al Banco de Ban Rural y se le hace la acreditación al teléfono para que la persona pueda ir con esa autorización a un cajero, pueda meter el código que le aparece en su celular y poder después en la opción de transacción sin tarjeta poder meter su número de DPI para que el cajero le dispense hasta 1,000 quetzales. No tienen que venir a Casa Presidencial, no tienen que ir a las municipalidades, son los alcaldes los que ya tienen el registro. De hecho, estamos recibiendo los listados de los alcaldes donde nos están entregando, por ejemplo, las nóminas de los pilotos del transporte urbano de sus municipios que la municipalidad tiene registrada y nos los están dando. Eso los pasamos al formato que nos exige el banco y inmediatamente se procede a la acreditación. Quiero hacer énfasis en esto para que podamos ir ordenando, porque no se trata de ver, como lo hemos visto, a alcaldes poniendo a la gente a hacer una gran cola en donde lo único que ponen es en riesgo a las personas de contagio. No es así. Los alcaldes tienen la obligación de saber quiénes son los que venden informalmente, porque los alcaldes al final son los que dan la autorización a las ventas que están en las calles en todas las circunscripciones municipales. El gobierno no puede saberlo, pero los alcaldes sí. Así que les pido la colaboración a los alcaldes para que nos ordenemos y podamos salir con estas 200,000 familias beneficiadas lo antes posible. De a conocer que la PNC no va a detener a las personas que no porten las mascarillas, se entregará un citatorio para acercarse al Ministerio de Salud a pagar la multa. Quiero aclararles algo. La policía no va a detener a la gente que no tenga mascarilla. Le va a entregar un citatorio para que se presente a pagar la multa correspondiente en el Ministerio de Salud. Y esa multa va a servirnos para tener fondos para poder seguir combatiendo la enfermedad. Por lo tanto, aquí el reto es que no les pongan la multa. Todas las personas que inmediatamente les sea puesta la multa van a recibir su cobro y se iniciarán los procesos judiciales posteriormente a aquellos que no lo paguen, de manera que paguen sus multas, que van desde 7,000 quetzales hasta 150,000 quetzales, dependiendo si la persona que está usando la mascarilla es portadora del virus. Si es así, la multa es la más grande, y si no es portadora del virus, la multa es la más pequeña. Bueno, ahí lo tiene usted, lo escuchó claramente, lo vio también acá en A la Medida. El presidente Alejandro Giammattei en conferencia de prensa dio a conocer estas medidas y estos casos, precisamente hoy 11 casos
Pero, Sandy, después de 1.600 pruebas que se realizaron del viernes al día de hoy, parece un número no muy relevante y eso nos indica que vamos bien. En los últimos días, en sus conferencias de prensa, Yamatei, Sandy, ha estado haciendo el llamado al aislamiento social, al distanciamiento y a la utilización de la mascarilla. Sin embargo, a pesar de lo oportuno de las medidas de prevención adoptadas por nuestro gobierno y a pesar de esta contención que ha sido reconocida inclusive internacionalmente, el número de casos sigue aumentando, pero esto es lo que se proyecta, esto es lo normal, tal y como se ha analizado en otras ocasiones. Lo importante en este tema es, como hemos dicho, Sandy, acá en A la Medida, aplanar la curva de infecciones. En otras palabras, esto significa el poder retardar lo más posible de casos que se den al unísono. De esta manera, entonces, el Estado de Guatemala va a poder controlarlos. Definitivamente las acciones que se han tomado han tenido algunos resultados y obviamente se espera que para la última semana de abril, la primera semana de mayo, estas semanas sean las más críticas, donde se podría dar un repunte. ¿Y por qué se hace esta mención? Porque según la experiencia de otros países, en las semanas que se han contabilizado, esas serían entonces las semanas de un repunte en la gráfica de los casos y por lo tanto es que se están tomando las medidas. Yo creo que es importante para poder contener esta enfermedad que sigue amenazando. Definitivamente que lo es. De hecho, el mismo presidente Alejandro Yamatei dos cosas ha dicho que no tenemos que olvidar. La semana pasada nos decía lo peor está por venir y es muy obvio, es decir, por eso es que se están acondicionando no solo los hospitales, digamos, de campaña para el COVID-19 aquí en el Parque de la Industria, en el Petén, en Zacapa, en Escuintla y en Quetzaltenango, sino que también de alguna u otra forma él decía, él mismo de sus palabras decía en su mensaje, esta semana y obviamente sobre todo ya cuando nos acerquemos a mayo por la proyección aritmético-matemática, van a ser las semanas de un repunte de contagios pues mayor. Sin embargo, a pesar de esto que todos tenemos que tener conciencia, el COVID-19 anda acá en el ambiente y está en Guatemala y vino pues para quedarse como en el resto del mundo, las acciones de contención y las acciones preventivas del Estado de Guatemala pues han resultado ser bastante eficientes. Y obviamente cuando cada día se va aumentando el número de casos, se siguen reportando casos positivos del COVID-19, hay que recordar que más de 14,000 personas están en cuarentena, están en aislamiento, que tienen algún tipo de sospecha o han presentado algunos síntomas y por lo tanto también están en evaluación. Estas personas están siendo pues practicadas las pruebas correspondientes para ver si son positivos o no al COVID-19 y obviamente dentro de estos casos alguno puede dar resultado positivo. Definitivamente que sí, Sandy. Ahora, hay situaciones que definitivamente en este tema también son complicadas. Tal vez mucha gente, tú lo has de haber visto ayer claramente en redes sociales, a veces se presta para la especulación, yo no sé cómo se le puede llamar periodistas a algunas personas que desinforman realmente o cómo se le pueden llamar medios de comunicación serios a situaciones en las cuales estaban especulando lo que Yamatei iba a hacer cuando ni siquiera había dado su conferencia de prensa, como quien dice va a relajar las medidas. Y fue por algunas acciones que se estaban tomando en consideración. Que son acciones a futuro, ¿verdad? Exactamente, y era lo que veíamos también, porque por ejemplo, hay algunas empresas, hay algunas instituciones que se estaban preparando, porque obviamente a las 7 de la noche, que era el mensaje presidencial, a esa hora sí indicaban que se iba a reanudar labores, como una posibilidad. Una de las posibilidades, sí, claro. ¿A qué horas tú empiezas a implementar ciertas medidas? Entonces muchos se estaban preparando para ese extremo. Pero si no, obviamente, pues iban a tener más tiempo para seguirse preparando, porque sabemos que hay ciertas medidas que se van a tener que implementar a futuro y que si se pueden hacer a tiempo, qué bueno. Mejor. No dejarlo a última hora, a lo que estamos acostumbrados. No dejarlo a última hora. Antes de que proyectemos en pantalla otros datos, una de las cosas que también me pareció bastante atípica, por no decir bastante imprudente, es el hecho de que algunos periodistas nuevamente quisieran tener el conocimiento de cuáles son los nombres, por ejemplo, de las personas, los datos de aquellas personas que han sido infectadas por el COVID-19. Yo creo que eso no le interesa a nadie más que al gobierno en todo caso y a las personas y a los familiares de las mismas. Son cosas muy privadas. Pero si me permites, vamos a proyectar en pantalla y usted en Radio Cadena Sonora escuche también estos datos para que sigamos con el análisis. Guatemala
Fíjese usted, ha sido reconocida por medios internacionales como el país latinoamericano con más alta efectividad y eficiencia en el trato de la emergencia. De hecho, hay un ranking y en ese ranking aparecemos por primera vez en primer lugar por algo bueno, como el país de mejor contención del COVID-19 en Latinoamérica. Durante este primer mes que ha transcurrido desde el caso número 1 en Guatemala, Sandy, el pico más alto de infección en un día fue de 39, pero después hemos tenido realmente días o con nada o con muy pocas personas. Hoy 11. La media se ha mantenido por debajo de las estimaciones del nivel crítico. ¿Sabe usted cuál es el nivel crítico? Bueno, el gobierno lo ha establecido en 20 o más casos confirmados a diario y no hemos llegado más que una sola vez en un mes. Este es el momento más oportuno para poder seguir las recomendaciones puestas en ley por el gobierno de Guatemala y de esta manera pues evitar males mayores en nuestro país. Y bueno, de esta manera hemos finalizado nuestro primer tema de análisis. Vamos a ir a una pausa, Julio, pero cuando regresemos hablaremos acerca de las primeras detenciones por no portar una mascarilla. Entonces hay que llevar esa mascarilla, usted recuérdeselo, ahora es prácticamente ley de aquí por el resto de meses. Vamos a la pausa, no cambie, somos a la medida. ¿Beber alcohol me protegerá del COVID-19? No, y podría ser peligroso para la salud. Es momento de abordar nuestro segundo tema y es acerca del uso obligatorio de las mascarillas. Hoy entró en vigencia y hoy también se reportaron las primeras capturas. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, informó que a partir de este lunes 13 de abril es obligatorio para todas las personas del territorio usar mascarilla para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. En la zona 1 de la ciudad capital, la Policía Nacional Civil reportó la captura de un joven. Según la versión policial, circulaba en las calles sin cubrir su boca y nariz, como lo estableció el gobierno central por la emergencia de salud. Sí, dándole cumplimiento a las órdenes giradas por nuestro señor presidente. Y pues las órdenes han sido bien claras y concretas de que todo el mundo tenemos que usar la mascarilla y en esta ocasión pues el joven allá presente pues no portaba su mascarilla en la hora de sorprenderlo, ¿verdad? Y pues por tal motivo está siendo puesto a disposición del juez competente. ¿Dónde fue esta aprehensión? Fue en la 9ª calle, como entre 17 y 16 calles por ahí. 9ª avenida, 17 calle o 16 por ahí más o menos. El adolescente en su defensa dijo que sí llevaba su mascarilla y se la quitó unos minutos para atender una llamada telefónica. En la 12 calle y 8ª avenida. ¿Y cargabas tu mascarilla? La cargaba. ¿Por qué dicen ellos que no cargabas? Solo porque me la quité para hablar por teléfono, nada más. ¿Quién te llamó en ese momento? Estaba hablando con el banco. Me decís que sí cargabas mascarilla. Sí, la cargaba. ¿Sí entendías la disposición de cargar mascarilla? De ahí ellos me las quitaron. Me quitaron la mascarilla y me subieron a la patrulla y no me la devolvieron nada. El abogado penalista Marco Antonio Ramos explicó que las personas que sean capturadas por no usar la mascarilla enfrentarán un proceso similar por desobedecer el toque de queda. La diferencia será en una posible y futura sentencia en la cual se pueden imponer sanciones de 7,000 a 150,000 quetzales. Efectivamente, en este momento es una caución económica la que se le pone. Al momento de pagarla, ellos salen, pero quedan sujetos a un proceso penal y la pena viene al momento procesal oportuno sería en este caso en un juicio oral y público. En este caso serían 3 tipos penales diferentes, los cuales estarían enfrentando una multa que puede ir desde 7,000 hasta 150,000 quetzales, o bien puede ser también prisión hasta de 6 años. El adolescente capturado, José Herrera, resolverá su situación legal ante juez competente del ramo penal en la Torre Tribunales. Este lunes, la Policía Nacional Civil reportó la aprehensión de 2 personas por desobedecer la obligación de usar mascarilla. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Bueno, ahí lo tiene usted. Yo creo que queda claro que hay que usar la mascarilla. Y, a ver, me gusta que aprendamos de la ley. Anote, por favor, vámonos al artículo 301 del Código Penal. Ahí después, por favor, lo busca y lo revisa. Dice lo siguiente: quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con una prisión que va de 1 a 6 años. Ahora, Sandy, hay otro artículo también importante que puede
ligarse a este, es el artículo 305 del Código Penal. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias, luego hay otra parte que no vamos a mencionar, será sancionada, dice, con prisión de 6 meses a 2 años. Esto nos lleva a pensar lo siguiente: las personas que incumplen con el uso de la mascarilla van a ser sancionadas, como lo dijo el presidente Yamatei, administrativamente, con multas que oscilan de 7,000 a 150,000 quetzales. Entonces, vaya preparando ahí su dinerito. No serán trasladadas a tribunales, esto es muy importante, Sandy, no lo que vimos ahorita en pantalla, Yamatei lo explicó, ¿verdad? Sino que la Policía Nacional Civil les va a entregar una boleta y a través de esa boleta se les va a estar indicando qué tipo de infracción cometieron para que posteriormente se presenten a un juzgado a cancelar la parte administrativa, porque eso es lo que significa que sea una falta administrativa. Exactamente, y con esa boleta se les hace una citación para que vayan al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud se pueden poner entonces cuál será el monto de esta multa, que se indicaba que las personas que no tienen, que no son positivos del COVID-19 van a pagar lo mínimo, que son 7,000 quetzales. Igual son 7,000, ¿verdad, Sandy? Efectivamente, Sí. y quienes sí tengan den como positivo al COVID-19 y no hayan portado una mascarilla, será el máximo, que son 150,000 quetzales. Así Wow. lo explicaba el presidente en la Correcto. conferencia última. Yo creo que nos queda bastante claro, así que tenemos que tener también muy claro que el uso de la mascarilla va a ser por los siguientes meses. Yo diría que por el 2020 por lo menos para nosotros los guatemaltecos. Pero ¿quieren ustedes más datos? Vamos a proporcionárselos. Porque fíjense, es muy importante que recordemos que a partir de hoy, lunes 13 de abril, seguramente por muchos meses más del presente año, las mascarillas se convertirán literalmente en parte de la indumentaria cotidiana y habitual del guatemalteco. Con relación, Sandy, a su uso, se indicó por parte del presidente que existen varios tipos de mascarillas que también es importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, nos decía el gobierno de Guatemala que las mascarillas N95 y aquellas denominadas quirúrgicas, las celestes, se recomiendan que sean de uso exclusivo para el personal de salud. Ahora bien, las mascarillas quirúrgicas, por cierto, sirven para proteger más a las personas externas que a quien la porta, y esta protección es de protección de contagios de cualquier tipo, ya que el nivel de protección que lleva es principalmente para terceros. Y también nos dijeron que es permitido utilizar las mascarillas comunitarias. ¿Cuáles son esas? Dirá usted, aquellas que son hechas hasta de tela o los famosos tapabocas, los cuales protegen menos, pero también pueden utilizarse. Lo importante es que el guatemalteco, por prevención de no contagiarse y de no contagiar, nos acostumbremos a partir de hoy a portar mascarillas, Sandy. Así es importante porque aparte de esto sabemos que si usted es encontrado en cualquier lugar público, puede ser detenido y puede ser multado. De esta forma, entonces, es necesario que nosotros acatemos estas disposiciones. Pero quiero que dejemos claro, Julio, en qué momento se tiene que utilizar la mascarilla, porque había una duda que se generaba, indicaba, bueno, si yo voy conduciendo, ¿tengo que utilizar la mascarilla dentro del vehículo? El presidente también ya lo aclaró. Me encanta esa pregunta. Dice todo guatemalteco fuera de casa, todo guatemalteco en la calle, es decir, usted pone un pie fuera de su casa, está en su vehículo, va en su moto, va en bicicleta, va en patineta, en lo que usted quiera, en ese momento ya tiene que utilizar la mascarilla. Es más, la misma recomendación del gobierno de Guatemala, pero obviamente eso no va a poderse controlar, es que la mascarilla debería utilizarse inclusive adentro de la casa. En el patio, por ejemplo, en las áreas que están expuestas, para que de esta forma estemos cubiertos también. Muy bien dicho. Así que vamos a concluir con este tema. Recuerde, si va a salir, use su mascarilla, si no, será multado. ¿Te parece, Sandy, si nos vamos a El Salvador para ver cómo está la situación? Sigamos hablando del COVID-19. Así es, y es la periodista Roxana Webb que nos tiene la información en cuanto a los casos reportados en El Salvador. Ella es periodista de Hechos El Salvador. Veamos el reporte. Excelente. Saludos amigos de la RNA. El Salvador, según el último balance emitido por las autoridades del gobierno, reporta un total de 137 casos confirmados por COVID-19. De estos, 109 casos son activos y 22 personas se han recuperado de la enfermedad. Los pronósticos de los casos positivos por el coronavirus son 2 pacientes en estado crítico, 7 graves, 6 en estado moderado y 94 estables. En el país ya son 6 las personas que han muerto por COVID y el gobierno habla de 42 casos sospechosos.
Se han realizado más de 6.000 pruebas hasta ahora y las confirmaciones de la enfermedad se han dado tanto en centros de cuarentena como casos ya locales en zonas de alta densidad poblacional como por ejemplo San Salvador, Soyapango, Ilopango, Mexicano, Ciudad Delgado y San Miguel. En cuanto al tema económico, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, confirmó que el Ejecutivo ya está trabajando en la elaboración de un primer paquete de medidas económicas para solventar la crisis económica derivada precisamente de esta pandemia del COVID-19. Argueta explicó que la administración de Nayib Bukele trabaja en equilibrar la crisis sanitaria con la económica y por eso se está preparando una iniciativa valorada en $600 millones con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas. Decirles también que a la fecha son casi 2.000 personas las que han sido llevadas a los centros de contención por violentar la cuarentena, es decir, no tener justificación para salir a comprar medicinas, una emergencia o permiso de trabajo, ya que recordemos que hay empresas que continúan produciendo por considerarse esenciales. Así, hasta el momento, la situación en El Salvador, informó para la RNA Roxana Webb. Agradecemos por este reporte a la periodista Roxana Webb, que nos da a conocer la actualización de los casos del COVID-19 en El Salvador. Y de una vez, Sandy, antes de ir a la pausa, te voy a decir algo. El COVID-19 trajo muchas cosas, inclusive un incremento de violencia. ¿Pero qué tipo de violencia? Violencia intrafamiliar. Después de la pausa tenemos el análisis. Por favor, acompáñenos. No cambie. Recuerde que nosotros somos A la Medida. De hablar acerca del aumento de casos y de llamadas que se han recibido por temas de violencia intrafamiliar. Y es que el Instituto de la Defensa Pública Penal ha registrado un incremento del 30% de llamadas al 1571. La Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita de la Víctima del Instituto de la Defensa Pública Penal registró un incremento de 5.676 llamadas al 1571, del 16 de marzo al 12 de abril del presente año. En comparación al 2019, el incremento es del 30%, señaló el director del Instituto de la Defensa Pública Penal, Donaldo Fuentes. El porcentaje de llamadas fue en un 15% de violencia contra la mujer, 10% por violencia intrafamiliar y 5% por violencia física. Tan solo del 1 al 12 de abril, el IDPP registró 255 llamadas para consultas sobre distintos tipos de violencia, dentro de ellas económica, psicológica, sexual y física. Estas denuncias fueron dirigidas al Ministerio Público, Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación en el caso de los menores. ¿Recuerda usted la conferencia de prensa de anoche del presidente Alejandro Yamatei? Una conferencia larga y con muchos datos. Bueno, pues uno de los datos más preocupantes, usted los tiene ahí en pantalla, y amigos, amigas de Radio Cadena Sonora, yo se los voy a decir en este instante. Fue el aumento, como lo anunció Sandy en la nota anterior, de los casos de violencia intrafamiliar. Deducir las causas por las cuales se dio este repunte pueden parecer simples. Sin embargo, Sandy, esto lleva una complejidad muy grande en las mismas. Una de las principales causas es el confinamiento mismo, ¿verdad? El estar las personas en ese encierro que genera mayores índices de ansiedad, que facilita de alguna forma las discusiones y consecuentemente las manifestaciones de violencia en sus 5 dimensiones o formas. Y otro tema que no podemos obviar acá en Guatemala es el hecho económico, ya que el COVID-19 también ha afectado los núcleos familiares de Guatemala en ese rubro. Y al no saber manejar esa inteligencia emocional, pues entonces se genera la violencia intrafamiliar. Efectivamente, Julio. Y obviamente los temas económicos se convierten en uno de los factores por los cuales se pueden incrementar esta violencia. No es justificable, pero sabemos que los problemas económicos, ya sea por la falta de empleo, si es una persona que vive del día a día, porque no les han pagado por despidos, por suspensiones de contrato. Las deudas mismas. Esto podría generar algún tipo de estrés, algún tipo de desesperación y al final, como dicen, no es quien se la hizo, sino quien se la paga. Entonces puede generar algún factor de riesgo, por lo cual también se pueden registrar estos casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, un núcleo familiar donde la mujer diga, mire, tenemos estas cuentas por pagar, no estamos recibiendo dinero, nos van a cortar la luz, ya no hay gas, cortar
botaron el agua y no hay que comer. Entonces se generan estos episodios violentos que, como tú lo dijiste muy bien, no es ninguna justificación, pero sí son catalizadores que facilitan lo mismo. Vamos a analizar más datos, si te parece, Sandy, para que podamos entender más de estas causas que generan la violencia intrafamiliar. El Estado de Guatemala se organiza tal y como lo dice el artículo 2 de la Constitución. ¿Para qué? Para garantizar la vida, el desarrollo, la paz y el bien común, entre otros. Por ello es importante que en estos casos de violencia intrafamiliar las personas afectadas presenten de la manera más inmediata su denuncia respectiva al Ministerio Público. Ya quiero comentar un poquito después esto. Asimismo, Sandy, las mujeres pueden solicitar para ellas y para sus hijos menores medidas de seguridad, las cuales pueden durar hasta 6 meses de vigencia y pueden ampliarse. Y esto es simple y sencillamente para alejarles del agresor. Seguramente este será uno de los temas, Sandy, que el gobierno de Alejandro Yamatei dará seguimiento y a la vez representa uno de los problemas derivados del coronavirus. Definitivamente, Julio. Y ya para ir concluyendo, son más de 5.600 llamadas que se recibieron al 1571. La Defensa Pública Penal. Exactamente, que es la línea de la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la víctima y a sus familiares. Y de este número, imagínate, 111 llamadas indecisas, es decir, que solicitaron apoyo, que pidieron asesoría, pero que al final no denunciaron por temor. Y ahí es donde me llama la atención, ya para concluir este tema, las llamadas y los reportes que tú has dado estadísticamente son del 1571, Instituto de la Defensa Pública Penal, pero el Ministerio Público no reporta la misma cantidad de casos. Eso quiere decir que las personas todavía no están animándose del todo a denunciar. Entonces, la mejor arma, y con esto concluimos, será siempre la denuncia. No hay que callarse, porque después pueden venir serias consecuencias, incluso pueden acabar con su vida, así que por favor denuncie. Ese es el llamado que queremos hacerle. Y con este mensaje nos vamos a una pausa, pero regresamos enseguida. Así es, en unos instantes estamos aquí. Recuerde, somos A la Medida. Yo creo, Sandy, que es importante recordar que estamos en pleno toque de queda, ¿no? Pero a veces no se respeta. Por supuesto, y por eso es necesario los operativos que realizan las fuerzas de seguridad. Samuel Orozco se encuentra en carretera a El Salvador en el kilómetro 15.5 para darle acompañamiento a este operativo e indicarnos lo que está sucediendo. Adelante, Samuel, con tu reporte. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Sandy, allá Julio, buenas noches, ¿cómo están? Pues estoy ubicado en el kilómetro 15.5 de carretera El Salvador, cuando ya casi van a ser las 10 de la noche, estamos hablando más o menos las 10 menos cuarto, y en este lugar vamos a observar cómo, por ejemplo, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula, en conjunto con la Policía Nacional Civil, llevan a cabo el operativo correspondiente. ¿Qué es lo que hacen en este caso? Sí quiero mostrar al lado izquierdo, por favor, mi compañero Lauro Córdoba, la conificación que tienen previo a la llegada al punto donde les hacen el alto. ¿Qué significa? De que está bastante iluminada el reflectivo que tienen para poder que las personas puedan ver que hay un puesto de registro. Esto no solo es aquí, consulto por si podemos movernos un poco, por favor, Lauro Córdoba, para que podamos observar aquí en este punto el otro lado de lo que viene del centro hacia carretera El Salvador. Estamos hablando hacia Frejanes, a San José Pinula. Observamos la PNC, observamos allá la PMT, hace la consulta correspondiente, la verificación correspondiente de los documentos. Por ejemplo, aquí miramos que el transporte pesado pues se verifica de que esté autorizado toda la situación, y aquí estamos viendo la Policía Nacional Civil con PMT en conjunto trabajan y pues ya se determina qué es lo que va a suceder. En este caso están cerrados todos los carriles y tienen que pasar por este puesto de control para poder continuar su circulación, si así lo establecen las autoridades, y van con todas las situaciones de ley. Básicamente eso es lo que podemos mencionar en este momento en el operativo que se registra en el kilómetro 15.5 de carretera a El Salvador, personal desplegado, debidamente identificado y pues con los reflectivos correspondientes para evitar cualquier situación. Con este reporte, imágenes captadas por mi compañero Lauro Córdoba, regreso al estudio principal. Gracias, Samuel, por la información que nos compartes. Recuerde, de 4 de la tarde a 4 de la mañana está establecido el toque de queda. Esta es la segunda ampliación que se hace a este periodo para poder de esta forma resguardarlos y que de esta manera podamos contener el COVID-19.
Y ahora continuamos con la información acá en A la Medida. ¿Sabe usted que el CACIF cambió precisamente de presidente y le toca en esta ocasión a Nils Leporowski? Él era el representante de la Cámara del Agro. Esto representa definitivamente para la instancia empresarial nuevos retos. Vea por favor la información. Nils Leporowski, presidente de CACIF, señala que hay varios retos para reactivar la economía y afrontar la pandemia del COVID-19. El reto es comenzar con una reactivación económica que sea una reactivación segura para los trabajadores, que podamos ir reactivando la economía poco a poco, porque sí estamos en un bache económico preocupante. Hay sectores que están siendo muy afectados por este cierre temporal y que de alguna manera pues hay que ir viendo cómo podemos ir reactivando la economía. Pero tenemos que comenzar a buscar formas que todos anden con sus mascarillas, con sus equipos de protección, que en los buses, si es que se logra abrir el transporte, que vayan todos con sus también con las distancias que se están recomendando de 1,5 metros, que lleven todos sus máscaras, pero tenemos que buscar de alguna manera que la economía comience a moverse. Estas son sus impresiones en torno a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno. Creo que el presidente, pues les repito, el gobierno ha hecho un excelente trabajo. Guatemala pues tiene un sistema de salud muy precario. Sin embargo, las medidas que han estado tomando han ayudado a contener de una manera bastante efectiva la enfermedad, y creo que hay que pues hacerle caso a las disposiciones que emite el gobierno, pero también creo que paralelamente a eso tenemos que ir pensando en un tiempo prudencial de una manera segura para nuestros trabajadores, que podamos ir comenzando a reactivar un poco la economía. Y hablando de temas económicos, alrededor de 3,000 personas que pertenecen al sector informal recibieron un aporte de 1,000 quetzales. Esto es parte del Fondo de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo informó sobre la entrega de 1,000 quetzales que ha realizado el Fondo de Desarrollo Social a personas de la economía informal que se han visto golpeados económicamente debido al COVID-19. Esta primera entrega fue para 3,000 personas. 100,000 beneficiarios son los que el FODES tiene contemplado a través de listados municipales. Ahora, del aporte que ya está recibiendo alguna población del mercado informal, precisamente de acá, del área central de la capital, es una asignación que dio el Ministerio de Finanzas al FODES. Entonces es para gente del sector informal, vendedores de flores, de accesorios de teléfonos, en base a una base de datos certificada por la Municipalidad de Guatemala. Son 100 millones de quetzales que administrará el FODES, de 1,000 quetzales aproximadamente para 100,000 personas. El viceministro de Desarrollo Social, Melvin Caná, también se refirió a la elaboración y entrega del reglamento para la ejecución de los 6,000 millones de quetzales aprobados por el Congreso de la República destinados al programa de bono familiar. Las bases y la temática y el reglamento se está construyendo actualmente. Todavía no tenemos el documento listo, pero espero que en las próximas horas ya lo podamos tener. En base a lo del decreto 1320, esperamos, si todo marcha bien, estamos trabajando casi 24 horas al día. Las instituciones involucradas, pues la meta sería para final de mes poder empezar a distribuir ya a las primeras personas beneficiarias. En el reglamento se establecerá la forma en que será notificada la población beneficiaria. Sin embargo, no se descartó que sea por medio de mensaje de texto para que las personas acudan con su documento personal de identificación a retirar de bancos y cajeros automáticos. Les queremos agradecer su sintonía y mañana estaremos acá nuevamente a las 9 de la noche. Descanse y recuerde, utilice la mascarilla y si no es necesario, por favor, no salga de casa, quédese con su familia. ¡Feliz noche! Chao.